Hola y bienvenido a la demo de Monday CRM de Utacom. En este video aprenderás cómo gestionar de forma centralizada todas las actividades de tu área comercial, desde la captura de leads, toda la gestión de pipeline, el proceso de venta, operaciones de ventas, hasta tener reportes gerenciales de todo lo que está sucediendo en todo tu parque comercial. Nuestro consultor en soluciones, Robinson Jaramillo, nos mostrará el poder de manejar todos tus negocios en un solo lugar. Bien, en este momento nos encontramos dentro de nuestro producto Sales CRM. Como pueden observar en la parte lateral izquierda tenemos todos los módulos que componen nuestro producto. En este caso, el módulo de CRM con sus diferentes tableros y todos los tableros operativos que hacen valor a nuestro flujo. Módulo de Legal Security, Pod Sales, Sales Operation, Sales Team Reports y Account Management Report. Estos, por supuesto, son los módulos de análisis de datos en donde pues tendremos esos diferentes reportes que veremos. Efectivamente, todo empieza por nuestro módulo de CRM y principalmente por el tablero de leads. Haremos un breve recorrido por cada uno de los tableros explicando el objetivo de cada uno de ellos y pues efectivamente cómo se entrelaza la información en cada uno de estos tableros para hacer una gestión adecuada de nuestros leads. Empecemos entonces por el tablero de leads. Nuestro tablero de leads lo componen diferentes etapas. En este caso tenemos tres grupos: nuevos leads, leads calificados y descalificados. El tablero lo componen diferentes campos, diferentes columnas donde vamos a administrar la información de nuestros leads. Recuerden que podemos tener muchas más columnas de las cuales vemos en este momento, más de 35 tipos de opciones de columnas las cuales podemos utilizar en nuestros tableros para capturar esa información que sea relevante para nosotros a través de las diferentes formas de capturar información, las cuales pues también pues, son de forma muy sencilla dentro de podemos subir información o ingresar leads a nuestros tableros a través de importar datos de una hoja de Excel. Por ejemplo, si tenemos una base de datos en una hoja de Excel de diferentes clientes, pues podemos subirla dentro de nuestro tablero utilizando ese sheet o esa hoja en donde esté esa base de datos. También podremos agregarlos de forma manual, en donde pues pondremos esos diferentes datos que corresponden a ese lead y pues se creará un ítem dentro de nuestro tablero, especialmente dentro de nuestro grupo de nuevos leads. Podremos integrarnos también con diferentes aplicaciones, más de 50 aplicaciones de forma nativa, en donde si tenemos una cuenta activa dentro de ella podremos utilizarla sin ningún problema, como Facebook Ads, MailChimp, Outlook, en fin, muchas herramientas que podemos encontrar dentro de esta base de aplicaciones y rápidos de usar. Y la forma más rápida en la que nuestro CRM propone capturar esa información pues es a través de los formularios que podemos compartir a través de las diferentes redes sociales, por Twitter, por Facebook, LinkedIn, correo, por aplicaciones como WhatsApp, en fin, o podemos copiar la URL y pegarla en la página web de la compañía, y así pues cada que visite nuestra página pues puedan tener el enlace al formulario y diligenciarlo de forma rápida. Efectivamente, para el ejemplo voy a hacerlo por acá en el navegador, voy a copiar la dirección de nuestro formulario y voy a llenarlo rápidamente para que tengamos una experiencia similar a como un cliente lo tendría. Esperemos que cargue por acá. Efectivamente, aquí se abrirá nuestro formulario con los campos que yo tengo configurados para traerme esta información. En este caso, el nombre. Entonces voy a poner el nombre, la compañía. En este caso pondremos Tacom. El título. Pondremos que soy administrador. Por acá describiré ese administrador. Por acá el correo electrónico,
pondremos el número telefónico de Colombia. Efectivamente pondré el número telefónico, voy a poner cualquiera como para el ejemplo. Voy a escribir la región, el número de empleados también me lo solicita, y el core de negocio, en este caso diremos que nos dedicamos a la venta de licencias. En este caso pondré la cantidad de licencias que se requiere, o que el cliente requiere, en este caso 123 para sus 123 empleados. Damos a enviar y efectivamente cuando lo enviamos esto se va a crear dentro de nuestro grupo de leads como un nuevo lead. Aquí es donde entonces el gerente comercial podrá tener conocimiento de todos esos nuevos leads que van ingresando y poder asignar esos diferentes responsables en la columna de persona de nuestro tablero, y así pues efectivamente empezar a trabajar en equipo. Aquí podrá asignar a todo su equipo a los diferentes leads, podrá validar los diferentes estados en los que se encuentra ese lead, por los estados que necesita pasar ese lead para ser luego calificado o descalificado. Podremos tener una columna de indicación que me permite saber si es un nuevo lead, si es un lead que ya está duplicado o pues es un lead existente, como lo podemos evidenciar acá. Efectivamente, esto está conectado con la base de datos, que ya lo vamos a ver, tablero de contactos y cuentas, en donde pues efectivamente se está comunicando para sacarnos esta información. Tendremos por acá el lead score, que me permite darle como una prioridad a ese lead. En este caso me dio un score de 2, lo cual pues está entre una urgencia media, y así tener toda la sábana de datos que nos permite administrar nuestro tablero respecto a la información que hemos capturado a través del formulario. Básicamente el objetivo de este tablero es filtrar o traer todos esos leads, capturar todos esos leads que van ingresando a nuestro tablero. Por último, pues efectivamente podremos tener toda la comunicación que vamos a empezar a realizar con nuestro lead. Podemos efectivamente, como lo vimos acá, desde el globo de actualizaciones, gestionar toda la comunicación de esos diferentes leads. Y también del equipo comercial. Por ejemplo, si yo quiero ver el escenario por los cuales va a estar pasando esa oportunidad para luego ser calificado o descalificado, en donde pues ingresó como un nuevo lead, ya fue contactado o está siendo contactado, fue contactado y es cerrado o calificado o descalificado. Efectivamente tendremos herramientas como Email and Activities que nos permiten gestionar todas las diferentes actividades, desde la creación de una reunión con el cliente, una llamada, una cotización, demo, una encuesta, en fin, las diferentes actividades que pueden pasar dentro del proceso, pues podemos capturarlas desde acá y pues aquí tener dentro de la herramienta una línea de tiempo de todas esas actividades que se están realizando. Por acá, por ejemplo, podemos organizar una reunión de seguimiento y pues puedo poner efectivamente la fecha, puedo organizarlo y puedo utilizar inclusive plantillas. Si necesito utilizar plantillas, pues efectivamente las puedo utilizar y así pues de forma rápida empezar a crear todas esas actividades que tengo que realizar con mi cliente. También puedo centralizar el correo electrónico, el envío de correos electrónicos no será un problema con esta herramienta Email and Activities, en donde pues estará conectada a nuestro motor principal de correos electrónicos, ya sea Gmail o Outlook, y será una experiencia similar, en donde pues efectivamente podremos agregar los diferentes documentos, ya sea desde la computadora o desde la columna de archivos de los tableros. Podremos utilizar también plantillas, ya sea plantillas de presentación, plantillas de promoción de algún producto, en fin. Podemos hacer seguimiento de ese correo electrónico que estemos enviando. Podremos utilizar inteligencia artificial, que es efectivamente una herramienta que le suma mucho valor a este proceso.
y podemos efectivamente utilizar diferentes campos de nuestro tablero, en donde pues si necesitamos relacionar alguna información, pues podemos hacerlo desde acá. Podemos poner un asunto, correo de bienvenida, ¿sí? Y efectivamente podremos utilizar cualquiera de las plantillas. Entonces, de forma rápida, cuando enviemos el correo electrónico, pues podremos ver en la línea de tiempo pues todas esas actividades que se van creando para el cliente, ¿sí? O que se han vivido con el cliente, y podremos validar, por ejemplo, si el correo lo abrió o no lo abrió. Así poder hacer un seguimiento exhaustivo de todos los procesos. Podemos automatizar nuestro email en Activities, ¿sí? Nuestro correo y actividades con diferentes plantillas que nos permite agilizar los procesos. Por ejemplo, que cuando un correo es recibido desde una columna de correo, pues mueva un ítem al grupo, a un grupo en particular. Cuando un email es abierto, establezca un estado, algún proceso que esté dentro de nuestro proceso, dentro de nuestros tableros, y así efectivamente podremos pues, trabajar de una manera organizada y autónoma con estas automatizaciones que nos permite la herramienta. Y toda la conversación o la comunicación que podremos tener en equipos a través de las actualizaciones, donde yo puedo mencionar, por ejemplo, a un líder comercial. En este caso diré que Robinson es el líder comercial, y entonces pues, podré decirle necesito colaboración con este lead, ya sea un acompañamiento, ya sea algún tipo de consejo o estrategia para la atención de ese lead, y hace la actualización, y aquí de igual forma podremos ver la línea de tiempo de todo ese proceso. Por último, pues efectivamente pasaríamos esto a calificado luego de haber vivido diferentes procesos, y aquí por medio de las automatizaciones que están creadas dentro de nuestros tableros, pues efectivamente se moverá la información y se administrará en los diferentes grupos. En este caso fue calificado y se movió hacia leads calificados. Por medio de esas automatizaciones se ha creado este ítem o este lead dentro del tablero de oportunidades, de contactos y cuentas. Efectivamente, si el tablero en este caso nos reportó que en las indicaciones el lead es duplicado, significa que ya se encontraba dentro de la base de datos de contactos y de cuentas. Este tablero nos va a permitir tener la base actualizada de contactos, en donde pues básicamente cuando ingresen esos nuevos leads y luego de calificarlos va a crearse ese contacto aquí y va a relacionar la cuenta a la que pertenece. Veremos la diferente información, en este caso su número telefónico, el correo electrónico, y podremos tener comentarios y demás, la ubicación de ese contacto, y así poder tener una lista completa de ellas, en donde pues efectivamente podré tener mi base de datos actualizada. También tenemos el tablero de oportunidades. En este tablero de oportunidades, luego de que califiqué en el tablero de leads, se va a venir a crear ahora esa oportunidad dentro del tablero. Ya dejó de ser un lead y pasó a ser una oportunidad, ya que pues efectivamente de forma positiva avanzamos con el cliente y ahora podemos administrarlo dentro de nuestro tablero de oportunidades en el grupo de Working Pipeline. En este caso, el tablero cuenta con 3 grupos en donde validaremos todas esas oportunidades que están dentro de nuestro pipeline, los diferentes responsables que están atendiendo esas oportunidades. Acá podremos asignar pues ese responsable, y también podremos ver el contacto de esa oportunidad y la cuenta a la que pertenece esa oportunidad, y rápidamente pues podemos validar mucha más información con darle clic en este campo. También desde la cuenta podremos validar la información de la cuenta. Podremos tener el escenario o los escenarios o los estados por los cuales va a pasar esta oportunidad. Discovery, negociación, propuesta, legal, por último ganado o perdido. Podremos darle un valor efectivamente a nuestra oportunidad,
Y aquí pues efectivamente podremos ver los días que han pasado dentro de este proceso y podremos ver el stage length, que básicamente son los días que han pasado en cada una de las etapas. Por ejemplo, han pasado 28 días que está en Discovery, aquí han pasado 8 días que está en el estado de legal, y también pues podremos tener que cuando pasamos de un escenario a otro, podremos validar aquí en esta columna de probabilidad de cierre que la probabilidad de cierre pues se va acercando a ese 100%, en donde pues nos va a ir indicando que estamos cada vez más cerca de ganar esa oportunidad. Podremos validar el forecast para esa oportunidad y efectivamente tener claro cuál es el forecast pues, de cada una de las personas o de esos asesores comerciales que están vinculados a las diferentes oportunidades. Podremos también tener visualización desde otros tableros en caso de que, en caso de que requiramos, por ejemplo, en este momento, un proceso legal. Por ejemplo, voy a decir que ya estamos en un proceso legal con esta oportunidad y cuando cambiemos a legal, podremos tener una vista de lo que está sucediendo en ese tablero en donde se está recogiendo esa información. Aquí es donde entran a hacer valor los tableros operativos. En este caso, cuando yo cambié a legal, por aquí en el tablero de legal request o solicitudes legales, pues efectivamente se creó esa solicitud, me la está asociando a la cuenta, me trae el responsable, me trae el valor de la oportunidad, le pone una prioridad, el momento en que fue creado y efectivamente pues otros campos que hacen valor. En este sentido también podemos tener conectados los tableros y así pues efectivamente las personas que integran este tablero, que están responsables de este tablero, van a poder ver la información de esa oportunidad, ¿sí? Y de esa cuenta particular en caso de que necesiten mucha más información. Y también existirán pues los escenarios o los grupos que van a administrar la información cuando pues esto pase por sus diferentes etapas. Por ejemplo, en este caso, si yo digo que fue aprobado, desde esta área dijeron, ok, esta solicitud es aprobada, se mueve hacia el grupo de aprobados, ¿sí? Su solicitud legal fue aprobada y dentro del tablero de oportunidades podremos validar ese cambio de estado. Noten que aquí, pues efectivamente podremos ver que nuestra solicitud que fue enviada a el equipo de solicitudes legales, pues lo han aprobado y ahora podremos finalizar nuestro proceso comercial dando ganado a esta oportunidad. Entonces lo pasaré a ganado y efectivamente cuando pase a ganado pues podremos validar dentro del tablero pues que se ha movido al grupo de ganados y aquí vino y se creó o se movió esa oportunidad. Efectivamente el tablero nos permite tener vistas mucho más cómodas para administrar esa información. En este caso tenemos una vista a nivel de Kanban en donde podremos ver los diferentes tarjetas de esa columna de estado con sus diferentes etapas, en donde también nos permitirá ver el costo de todas esas oportunidades que se encuentran en esa etapa o en ese escenario. Por ejemplo, de nuevo, en el escenario de nuevas oportunidades, pues todas esas nuevas oportunidades me están costando 413.878, en Discovery tenemos una, negociación no tenemos, y de acá efectivamente podremos irlo moviendo de forma rápida. Quiere decir que desde esta vista podremos administrar todo nuestro proceso sin ningún problema, sin desplazarnos hasta nuestro tablero y poder tener en cada tarjeta pues la información que para mí sea relevante y desde aquí hacer el cambio particular. Mucho más sencillo manejarlo de esta manera. Y cada que movamos esas oportunidades en los diferentes escenarios, pues se va a ver afectado el total que vemos en la parte superior
y así poder tener una vista completa de todas esas números, de todas esas totales de lo que están costando nuestras oportunidades en las diferentes etapas. Hasta el día de hoy tenemos 2.754.546 pesos en las oportunidades ganadas. Cuando cambiamos el estado a ganado, efectivamente aquí entran otros tableros a hacer su papel, en donde, por ejemplo, en Sales Operation, en donde, por ejemplo, en Post Sales, pues efectivamente aquí en el tablero de financiero y de cobros, pues efectivamente se vino y se creó esa oportunidad que fue ganada, pues nos muestra efectivamente la cuenta a la que pertenece o a la que está asociada esa oportunidad, y pues los diferentes estados que pues efectivamente el equipo de financiero y de cobros pues va a tener para administrar sus diferentes procesos, en donde pues en esas etapas pasará pendientes por cobro, si ya fueron cobrados y más. Y efectivamente pues el equipo, en este caso, pues hará lo que corresponda, y aquí dentro del globo de conversaciones pues de igual forma tendrán pues toda su administración, en donde verán la información de esa oportunidad que vino y se creó acá dentro del tablero. También tendrán email en activities, todas las herramientas de forma rápida para que puedan hacer una gestión adecuada de esa oportunidad que ha ingresado a su tablero, y para que todo el proceso financiero quede de forma adecuada. También en el tablero de administración pues se vino y se creó esa oportunidad, en donde pues básicamente el equipo de onboarding pues va a hacer su debido proceso. En este caso estará por acá el propietario de la cuenta y asociado pues toda la información que necesitamos. Recuerden que todos estos tableros están conectados con la información correspondiente para que no tengas que pedir información y todo esté centralizado. Entonces veremos la oportunidad, de dónde viene con su respectiva información, el contacto que está relacionado, veremos su información, y pues todos los estados y los diferentes campos que me permiten la administración de este proceso en Account Management Onboard. Y también efectivamente tendremos el tablero de proyectos. En caso de que pues una de esas oportunidades se convierta en un proyecto, pues desde acá lo podemos administrar, podremos ver las cuentas que tienen proyectos activos, ¿sí? Los proyectos que han sido finalizados. Dentro de Sales Operation tenemos un tablero que hace demasiado valor a un administrador, para un administrador comercial, en donde puede medir el esfuerzo de los equipos, puede ver efectivamente ese cumplimiento que hace mes tras mes en la administración de esas diferentes oportunidades. Podrá validar si esos meses está cumpliendo con la meta o si no está llegando a esa meta particular, y podrá también tener una vista mucho más amplia o mucho más cómoda de todo ese cumplimiento mes tras mes. Efectivamente uno de los tableros que causa mucho valor para medir al área comercial o especialmente a esos asesores comerciales. Podemos tener por equipos, en este caso los grupos son esos equipos comerciales los cuales están gestionando las diferentes oportunidades. Podremos entonces también tener todos los tableros de analítica de datos, en este caso de reportes gerenciales, en donde pues básicamente podremos tener el overview general de todo lo que está sucediendo en el parque comercial. Podremos tener pues todos los a nivel de pipeline, pues todos los costos este mes. ¿Sí? Este mes pues, digamos que el total ha sido de 355,000. En el mes actual pues
de una forma general podremos ver todos esos que han sido ganados, ¿sí? Estas son pues efectivamente los que están en proceso. Podremos ver el total, el del pipeline como tal. Mi pipeline en este momento está costando 693.878. Podremos validar la velocidad y las cantidades de oportunidades en las cuales se encuentran esos equipos comerciales, del cumplimiento que han hecho en el mes actual, el cumplimiento total por todo el año, ¿sí? O por la fecha particular finalizando el mes. Entonces podremos tener unas métricas comparativas en donde pues básicamente esto será una información rápida y precisa para el gerente comercial. Digamos el top de oportunidades que en este momento están activas. Podremos tener unas métricas de este tipo donde podremos validar las ganancias que hemos tenido por mes. Podremos tener las ganancias generadas por cada equipo, ¿sí? Y así también ver el forecast mensual. Podremos tener lo actual versus, digamos, lo que el equipo debería estar cumpliendo, ¿sí? Podremos ver la conversión del funnel de ventas o todo el embudo de ventas. Podremos filtrarlo por persona. Podremos filtrar por persona. En fin, podremos maniobrar o ver información en cada uno de los widgets, ya que pues me permite hacer filtros particulares, por ejemplo acá por responsable, por fechas, en fin, podremos mirar la información de diferentes formas. Podremos ver todos los leads, oportunidades en este caso que fueron ganadas o perdidas este año. Entonces podremos tener una métrica exacta de qué es lo que ha sido, qué es lo que fue ganado, qué está ganado este año, y también lo que está perdido. Podremos ver pues muchas más métricas como el cumplimiento general de ese responsable y todas las oportunidades en las que se encuentra y sus escenarios. También el Sales Operation, podremos ver todas las solicitudes o los estados de solicitudes que están dentro del tablero de legal request o solicitudes legales. Veremos también todos esos escenarios de las solicitudes de seguridad que se han sucedido dentro de los procesos. Veremos también todos los procesos del Account Manager, donde veremos el total administrado ganado. Veremos todas las renovaciones en riesgo. Veremos todos los procesos que han sido o que están en etapa de churn o que pues no han podido avanzar. Podremos ver esa expectativa de renovación por mes. También tenemos el overview general de las cobranzas, todo lo que ha sido cobrado como tal, en los diferentes procesos. La expectativa de cobranza por mes, digamos que también se tienen unas métricas que podríamos estar midiendo, y así pues básicamente tener estos datos gerenciales que serían mucho más rápidos. Si quiero efectivamente en cada uno de ellos, en algunos widgets que me permite viajar hasta la información que estoy viendo dentro de ese widget, pues me lo permite ver yendo al tablero particular sin necesidad de salirme de el tablero de reportes. Por último, vamos a ver el tablero de cuentas, en donde pues básicamente tenemos la administración de todas esas cuentas que a nivel de base de datos podremos administrar dentro de este tablero, relacionado pues efectivamente a esas oportunidades donde pues se ha utilizado esta información. Y si vamos al globo de conversaciones, pues podemos tener vistas mucho más amplias
de la administración, donde veremos, por ejemplo, la información de los contactos que están asociados, podremos ver las oportunidades que están asociadas, los proyectos, en caso de que existan proyectos asociados a esas oportunidades, Account Manager, efectivamente las cobranzas como tal, en fin, podremos tener una vista general de todo lo que esté sucediendo.